aquí en La Jara, en el Pago de la Caridad, lugar oriundo de la familia Barbadillo, al lado del Pago de don Manuel González Santos, que es por donde vinieron aquí mis abuelos en los años 20, hace algo más de 100 años, y donde mi tía se cría, pasa su niñez y pasa sus primeros momentos con la naturaleza. Con 12 años decide que su mundo era la pintura. Don Manuel González Santos, gran pintor sevillano costumbrista, fue su primer maestro. Y aquí fue donde ella empieza a dar sus pasos, deja la carrera de piano, empieza a pintar e ingresa en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. La anécdota que ella cuenta, que lo primero que le hizo pintar fue una latita de sardinas en una ventana. Y bueno, hay sus primeros pasos, un paisaje sencillo. Santadera era la casa familiar que proviene de don Manuel González Santos, al cual se lo compran mis abuelos, donde transcurre toda la infancia de mi tía. Era un paisaje de aquí, de chumberas, de maíz, de pequeñas higueras, de pequeños huertos de tomates, de patatas. Ella era una mujer de paisajes sencillos, de cosas sencillas. Ella se sintió aquí siempre muy a gusto. De hecho, aunque está una serie de años de su vida fuera de Sanlúcar, sus últimos años vuelve a sus raíces. Sus raíces, verdaderamente, su infancia, su niñez, era esta. En un momento dado, ella se vuelca hacia La Jara y empieza a estimular muchísimo ese jardín maravilloso que tenía, los viñedos, y verdaderamente era una fuente de inspiración. A medida que ese jardín iba creciendo y que iba madurando y aquello se iba embelleciendo, es que fluía en Carmen cantidad de proyectos nuevos, ideas nuevas, y bueno, todo ese desarrollo de su pintura hubiese sido incomprensible sin La Jara y sin Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Yo creo que ella quiere expresar ahí lo que para ella significaba vivir en Sanlúcar, que vivió desde su infancia con sus padres en Santa Adela. Y claro, la viña es toda una metáfora del mundo. La viña, la madurez de los sarmientos, el renovarse de la viña es el pasar el tiempo. Entonces ella hace muy propio, muy suyo, todo lo que significa el mundo de la viña. Desde las uvas, desde la tierra, desde las bodegas, desde las personas que trabajan en la viña, entra dentro de todas sus circunstancias vitales. Como decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias, y Sanlúcar y la viña eran las circunstancias de Carmen, y todo eso lo interioriza y lo hace suya. Yo creo que para Carmen fue muy importante el paisaje. No simplemente el paisaje como algo geográfico, sino el paisaje lleno de sentimientos, lleno de tradición, lleno de historia, todo lo que era próximo, lo que a ella le rodeaba. Y evidentemente ella se rodeó de lo más hermoso que vio, que fue la desembocadura del Guadalquivir, que fue el Coto. Entonces todo eso la marcó extraordinariamente bien, pero siempre habiendo una relación muy íntima entre el exterior y el interior como visión interna. Este mar, esta línea del Coto que tanto ha pintado, que tenemos aquí enfrente nuestra, estas bajamares, esta diferencia entre la alta mar y la bajamar tan sugestiva, y bueno, este fue su mundo. Aquí en Sanlúcar al Coto se le llamaba la otra banda, porque era un lugar inaccesible, estaba en el otro lado del río, y ella siempre tuvo esa inquietud de pintar el Coto. Era un sitio con su mítica, con su encanto. Ella pinta el Coto siempre con esa línea, siempre la línea en la misma perspectiva del paisaje y con las multitud de luces que el Coto y estos atardeceres en el poniente sanluqueño se producían. Esos rojos profundos, esos azules profundos, esos rosas profundos, esas luces, esas tormentas, son luces que siempre se han producido aquí en Sanlúcar. Nada es inventado. Mi tía nunca inventó nada en sus paisajes. Siempre eran cosas que ella tenía captadas en la vista. Ella tenía una vista que, claro,
los demás no veíamos. Estoy muy cómodo aquí porque estoy en el estudio de Carmen de la Jara y que me trae muchísimos recuerdos. Carmen llega a la pintura, yo lo entiendo como todo un proceso en la que ella, su sensibilidad, su manera de leer los objetos más domésticos, más singulares, le daba un sentido poético, un sentido lírico. No es una fórmula, es la posesión de una verdad. Es decir, ella es así. No lo sabe hacer de otra manera, ya sea una medalla, ya sea un bajorrelieve, ya sea un pastel, la mirada a su paisaje de infancia, que puede ser una hoja de parra caída en el suelo, o la mirada a la otra banda que antes del coto, un objeto que en ese momento está en la mesa de trabajo, una taza, un vaso de cristal que tiene pinceles. Ella, la familia era importante. Bueno, si ella hubiera tenido hijos, yo no estaría aquí, pues estaría en sus hijos. Yo creo que por ese cariño familiar sintió la necesidad de hacer a todos los sobrinos nietos, que ya eran como sus nietos, de todos hizo una escultura e incluso algún relieve. El premio Tomás y Valiente de Madrid, de la Casa de la Moneda, de hecho fue la moneda que se esculpe, es una esfinge de mi hijo Manuel, el mayor, para la impresión de la Casa de la Moneda, que le quedó muy bonito, parecía un poco un busto romano, porque entonces mi hijo tenía el pelo rizado, un cuello largo. Bueno, ella disfrutaba mucho con la familia, ella tenían tanto con la familia como con sus amigos. ¿Cómo conocí a Carmen? Pues la verdad es que hace tanto tiempo que ya no me acuerdo muy bien. Creo que la conocí seguramente en relación con Cuenca, cuando se empezaba a hacer el museo. La famosa foto de la inauguración está allí Carmen. Debí conocerla en aquellos momentos. El grupo de Cuenca para Carmen supone algo mucho más cercano e influyente, y es que de repente descubrimos, sobre todo gracias a la influencia y al conocimiento y la sabiduría de Fernando Zóbel, una manera distinta de entender el arte y sobre todo de ver el arte. Bueno, con Carmen el trabajo siempre partía de una serie de ideas que además te transmitía con mucha pasión y tú ya te conectabas tremendamente, y de aquello que habías hablado pues se transformaba en algo completamente diferente. O sea, que el cuadrito de 60 centímetros con un bodegoncito de fresas acaba siendo un cuadro de 1,80 m sin color y con un paño blanco y otro tal. Bueno, pero todo el proceso lo vivías. El estudio de la calle Bolsa fue un proyecto que surgió porque a Carmen le habían dejado un estudio que era la parte alta, que ella me relataba que solían ser lavaderos que había en las casas, ¿no? en Sanlúcar, una casa en Sanlúcar, donde pinta las maravillosas vistas que hizo en los años 60, 70 sobre Sanlúcar de Barrameda, cuadros de enorme formato, y utiliza esa terraza para pintarlas. Entonces, al terminar las vistas, ella pues, no vuelve a esa casa, pero pasado muchos años le llaman sus primas para decirle que van a vender la casa y que cuando han subido pues se han encontrado un montón de utensilios, de pinceles, de cosas que había dejado ella en su momento. Y entonces ella vuelve a la casa, tiene un reencuentro que la emociona muchísimo porque vuelve a ver todo tal cual lo había dejado, no se había tocado nada, y quiso reproducir íntegro todo ese espacio, pero reproducirlo no solo con pinturas, sino principalmente con instalaciones, esculturas en bronce pintadas de, bueno, pues de tamaños grandes, y esto fue la primera vez prácticamente que Carmen se mete en grandes formatos en escultura y sobre todo en instalación. Con ese desafío planeamos una exposición, y la sorpresa para todos fue que, según me dijo Carmen, fue el éxito más grande de su carrera, esa exposición.
Conocí a Carmen sobre el 93, 94, vino a un estudio de un escultor con el cual yo trabajaba, Miguel García, y entonces fue cuando nos conocimos. Yo ya empecé a ir a su casa a trabajar y a Sanlúcar. Me gustó mucho trabajar con Carmen porque, aparte de que nos llevamos muy bien, los proyectos siempre había que investigar mucho, los retos cada vez eran más difíciles. Ella no tenía nunca miedo al trabajo ni a la obra. Se borraba, se volvía a continuar, se empezaba, era muy exigente. Decía, en un momento dado podríamos hacer esto, y el carpintero, y nosotros siempre reíamos por detrás, en un momento dado, ¿qué vamos a hacer? Contemplaba el mundo cotidiano, todo lo que estaba a su alrededor, para ella todo era belleza. De pronto Carmen estaba diciendo, coge ese lápiz y marca todo lo que está en esta mesa, que ese es nuestro próximo trabajo. Decían, las cosas tienen que caer por sí solas. Recuerdo que pintando los bodegones, todas las cosas, tiraba siempre las cosas, las tiraba al aire, cha, 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 cha. Como cae es la mejor forma que tiene para hacerlo. Si lo colocas, el cuadro no funciona o la escultura tampoco. El dibujo se trata constantemente, todo se dibuja, tanto las esculturas como los cuadros, todo se boceta, luego queda un gran material de trabajo. Para mí es una de las más grandes, utilizando el carbón y dibujo a carbón y a tiza. Adoraba las tizas, las coleccionaba. El pastel, eso es una técnica también que la domina, yo creo que a la perfección también. No se difumina. Ella utiliza el pastel, pastel sobre pastel, se van creando también transparencia y vibraciones en la obra y bueno, y consigue unos efectos maravillosos y unos esfumatos, unas cosas, y la forma como la tenía de trabajar, con esas manitas que tenía tan maravillosas, que no golpeaba el cuadro, lo acariciaba, ella acariciaba el cuadro, parecía que no estaba pintando nada, y le digo, ¿no estás pintando nada, Carmen? Sí, algo queda. Adoraba Sevilla, todos los sitios, las orillas de los ríos, se recorría de vez en cuando el río entre Sanlúcar y Sevilla, que le apasionaba. Los vivía. Era gustoso escuchar hablar cuando paseaba a su lado de Sevilla. Te lo explicaba todo, desde cómo empezó, cómo era, cómo está, y le encantaba. Para Carmen, Madrid fue fundamental. Ella tuvo un vínculo estrechísimo, su madre era de Madrid y de alguna manera siempre tenía esa doble mirada entre Sevilla y una ciudad como Madrid, ¿no? Aquí encontró compañeros artistas con los que tuvo enorme amistad y que duró pues, toda una vida, sus galeristas, principalmente. Conecta con Juana Mordó en los años 60, tiene conexiones con los artistas que estaban en la Academia San Fernando en Madrid, hay viajes comunes, viajan a Roma, viajan a París, es decir, que con todo ese mundo que ella conoce en Madrid le dio una enorme vida y es una relación con la que continuó absolutamente hasta el final. Después de Juana Mordó tuvo también una enorme vínculo con la galería de Enrique Gómez Acebo, con el que tenía también una estrechísima amistad. Y luego conecta con mi padre pues, en el primer arco, que fue en el año 82. Ahí mi padre expuso 2 obras suyas, a partir de ese momento se conocen y quedan para continuar pues una labor que duró hasta el final de la vida de Carmen. Carmen además siempre venía a la academia todos los lunes desde Sevilla. Bueno, Carmen entró el año 2000 y fue la segunda académica de número. Son los que tienen voto en la corporación, o sea, los que cuentan finalmente en la historia de la academia, ¿no? Y Carmen fue la segunda mujer después de Teresa Berganza. Ese discurso de entrada, que a mí me parece realmente extraordinario, porque también es como era todo Carmen, ¿no? Como con 4 palabras nos transporta a ese paseo por el Guadalquivir, esa fascinación que ella tiene con el Guadalquivir, un Guadalquivir que no es el de la Sierra de Cazorla, sino que empieza en Sevilla y acaba en Sanlúcar, ¿no? Y todo ese trayecto
que en el fondo es el trayecto existencial de Carmen. Yo creo que es contar su vida a través de su río. Bueno, a mí me parece que estar en esta sala es un poco estar otra vez de vuelta con Carmen. Esta es una sala donde, bueno, es un homenaje al Quijote, donde hay libros, donde hay cartapacios, donde hay papeles, donde hay instalación. Todo esto está creando algo que es mucho más que una escultura, pero no solamente es que es una obra muy interesante, ¿no? Esa idea de cubrir todo de blanco, o yo lo veo a veces como una especie de polvo del tiempo, ¿no? Es como si fuera una ruina, como una ruina arqueológica de alguna manera, ¿no? Y casi me dan ganas de soplar, a ver si de repente se va el polvo del libro. Los artistas contemporáneos han trabajado siempre en grandes series. En una obra no son capaces de sintetizar todo y tienen que decirlo en distintas obras, ¿no? Y Carmen eso lo sabe, que se necesita el concepto de serie, de lo seriado que produce variación. Carmen continuamente está haciendo versiones sobre los armarios, sobre las canastas, sobre los bodegones, porque lo que quiere es insistir una y otra vez. Digamos que casi siempre está pintando el mismo cuadro o el mismo bodegón. Pero esto es un hecho que constata la calidad y la categoría de una pintura, no solamente en Carmen, sino en tantos artistas. Yo creo que en ese trabajo en series, de alguna forma va buscando eso mismo que está buscando en las luces del coto, o sea, está buscando algo. Carmen todo el tiempo busca algo, y entonces yo creo que las series, además, lo que es muy interesante es que salen y entran de la obra de Carmen. De repente deja los armarios, se pone a hacer otra cosa y lo retoma. Y eso es algo que no es tan habitual. Los artistas muchas veces cierran una serie y la han cerrado, pero Carmen regresa a ella, y eso para mí es que está buscando eso que ella cree que no ha encontrado y que sin duda lo ha encontrado. Nos encontramos ahora mismo en la entrada principal del Palacio de San Telmo, que actualmente es la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. Es un lugar emblemático que fue restaurado por un arquitecto amigo de Carmen, Guillermo Vázquez Consuegra, y buscaban a un artista andaluz indiscutible que hiciera una instalación para la entrada principal, la entrada monumental. Y Carmen Lafont se decidió por un tema que lo tenía al lado de su estudio, que era la parra. Su estudio estaba rodeado de parras maravillosamente cuidadas, ¿no? Entonces, lo que ha hecho aquí es un emparrado, ¿no?, con el que estuvo trabajando años y años. Nunca lo daba por concluido. El cielo está pintado por ella, es decir, el techo está pintado por ella con planos, era un cielo azul de un día claro, y cuando ya estaba completamente terminada la pieza y dispuesta para inaugurar, ella dijo que quería cambiar, había que desmontarlo todo, y había que cambiar los cielos, porque para poder poner los nuevos cielos que están ahora mismo, que es de un día un poco más grisáceo, había que desmontarlo todo. Ella esa pereza no la tenía. En los últimos años de su vida hizo algo que yo creo que pocos pintores se han atrevido a lo largo de la historia del arte, es a pintar el blanco a través de dos grandes series, la serie de la cal, que es la primera que hizo, y la sal, ¿no? Centrarse en dos elementos tan característicos de esta tierra, de Andalucía, y tan característicos de ese ir y venir entre Sevilla y Sanlúcar, es clave, ¿no? Pero el blanco, además, el blanco es muy importante en el arte del siglo XX. Porque Carmen era una gran conocedora también del arte contemporáneo, del arte del siglo XX. Ese afán de enfrentarse al blanco, con todas las matices que puede tener, era también clave. Yo creo que es un tema que es muy contemporáneo. Yo reivindico a Carmen Lafont como una artista tremendamente contemporánea. Entonces, cuando Carmen Lafont me dijo que estaba trabajando sobre la sal, le dije: Carmen, creo que después de la cal es lo mejor en lo que te puedes centrar. Y nunca pensé que íbamos a verle, que le haríamos una exposición, pero cuando ya me dejó ir a ver alguno de los cuadros, vi que eran impresionantes. Las salinas de Bonanza de Sanlúcar de Barrameda están pintados en días grises, en días en los que casi el horizonte y la tierra se unen, ¿no? Entonces crean todavía una abstracción mayor, ¿no? Los caños y esteros ya están
están hechos en días soleados, en los que el cielo está muy azul, ¿no? Estos días claros que ocurren en la costa gaditana. Es una tierra de nadie, es un no lugar. Los esteros y los caños son no lugares, no es tierra ni es mar. Están compuestos de los dos elementos, y entonces yo creo que eso también fusiona algo que es característico en las obras últimas de Carmen Lafón, esa fusión entre el cielo, el mar y la tierra, como si fueran tres estratos de distintos colores, de distintas luces, y al mismo tiempo como si fueran tres bandas abstractas, ¿no? Ella siempre tiene un poco de miedo a que estuviera encasillada dentro del realismo, que le tiende todo el mundo a encasillarla, pero nada de eso es cierto, todo lo contrario. Nunca le gusta quedarse atrás, ella siempre va evolucionando. Cada vez utilizamos tamaños más grandes donde no se perfecciona tanto la realidad, sino que se interpreta la realidad de otra manera. La estética de Carmen, yo bueno, creo que es muy conocida y todo el mundo la aprecia, no tanto por su manera de representar una realidad, sino por su posición ante la pintura. La Carmen pintora, no la Carmen, digamos, que todo el mundo reconoce por su relación con el paisaje, con los bodegones, con las canastas. Yo creo que hay que diferenciar esa Carmen de la Carmen última, la de los cotos sobre todo, y la de las salinas, donde encuentra Carmen su verdadero entendimiento de lo que debe ser la pintura. Una obra de arte, por muy estética y bella que sea, tiene que conducirnos más allá de lo que está representando. Tiene que conducirnos a una capacidad de reflexión y de pensamiento. Sus primeros cotos, por ejemplo, todavía tiene un bodegón delante. No se atreve, o no sabe, o no quiere enfrentarse con la realidad y la soledad de lo que es el coto. Afortunadamente, insiste a lo largo de toda su vida, porque si algo hizo Carmen fue insistir, y consigue esa serie magnífica de, creo que son 10 o 12 cuadros ya grandes de 2 metros, que son los cotos, donde da igual lo que sea el coto. El coto no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna referencia paisajística. Lo que tiene es, y lo que presenta y lo que evidencia, es la pintura. Es decir, el coto existe porque Carmen lo pinta. No pinta Carmen el coto porque exista, sino que es al revés. Y la pintura es la que hace y nos convierte eso en paisaje. Quizá la emoción que había en su mirada hacia ese paisaje es lo que hace pues algo completamente único, ¿no? Esos paisajes. Hay una emotividad y una emoción extraordinaria. No es reproducir algo exclusivamente con un rigor técnico, sino que es interiorizar ese paisaje, hacerlo tuyo y expresarlo. En la última etapa de su vida, en los últimos 30, 40 años de su vida, se sintió más libre que nunca. Yo recuerdo que en una rueda de prensa en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, una periodista le preguntó que él había enseñado el arte contemporáneo, y ella dijo: el arte contemporáneo me ha enseñado a no tener miedo, es decir, a ser valiente, a hacer lo que yo quiero. Carmen entra ya en los grandes formatos mayor, y curiosamente yo creo que a Carmen lo que le pasa a partir de un punto es que se empieza a sentir enormemente libre a la hora de pintar. Hay algunos cuadros como los de Bonanza que llegan a tener, son polípticos de hasta 6 metros, pero hizo, bueno, obras de 3 metros eran ya recurrentes en su producción. La gente en la que Carmen, por ejemplo, se inspiraba y adoraba más como grandes maestros era sobre todo Picasso, que lo adoraba, él decía que resolvía de una manera impresionante. Rosco también le encantaba mucho, de estos más modernos. Velázquez estaba siempre en nuestras mesas de trabajo, y Murillo. Al final ella termina adorando a Murillo. Para ella siempre fue importante la atmósfera,
Y yo creo que en eso, un pintor que ella admiraba mucho, que era Murillo, ¿no? La atmósfera que envuelve, que nos envuelve a nosotros, a las personas, también a las cosas, etcétera, eso fue importante desde los inicios, ¿no? Pero al final lo que hizo fue eliminar el resto de cosas que hay y se quedó solo con lo atmosférico. Lo importante ya era la atmósfera en sí, con lo cual llegó a una especie de semi-abstracción, pero desde una manera muy personal. Le gustaba mucho la pintura de vanguardia, contemporánea. Por ejemplo, le gustaba mucho un artista como Robert Reimann. De los bodegones le gustaba Morandi, claro. Es decir, que tenía un gran conocimiento de la pintura contemporánea, la seguía y sabía muy bien leerla. Es muy interesante ver a quién cita en su discurso. Agnes Martin, la más abstracta de las abstractas, y al mismo tiempo está citando realistas y Rothko. O sea, en realidad, ¿dónde mira Carmen? Pues probablemente es un poco a todas partes para hacer esa síntesis que es Carmen. Era una mujer valiente. Para empezar, pertenecía a una generación donde desarrollarte como profesional ya no era fácil y ya como pintora, ¿para qué vamos a hablar? Ella tuvo que hacer renuncias grandes a nivel personal para continuar su vida como artista y eso la hizo fuerte, la hizo una mujer con un criterio muy claro y queriendo llegar a un lugar, ¿no? Pues la gente que la ha conocido, que no tiene una imagen estereotipada de ella, la pueden ver como una mujer prudente, pero era muy intrépida. Carmen era una mujer intrépida, le gustaban los nuevos retos. Carmen también como persona era un auténtico encanto. Yo le debo mucho de mi vida, de mi formación. Y después una de las cosas que todo el mundo decía, Carmen, que la sensibilidad de Carmen, esa cosita tan delicada. Y yo estaba más de acuerdo con Enrique Gómez Astebo, que decía, aquí acaba de llegar el tifón Lafón, porque desde luego que era un huracán por donde quiera que entraba. El rasgo de Carmen Lafón, que para mí es extraordinario, quizá tres: el método, la curiosidad y la capacidad de trabajo que tenía Carmen, que era agotador. Ella no fue nunca una persona que aspirase a reconocimientos públicos, era muy tímida y muy sencilla. Y decía, no, yo no sé de esto, lo importante es la pintura, yo lo he dicho todo allí, ¿no? El trabajo, la persistencia, la indagación, la búsqueda, la superación de las dificultades y el ir a la esencia de las cosas. Era una persona de verdad de una modestia, pues seguramente como los grandes pintores, como los grandes pensadores. Y luego esa percepción camuflada, por llamarla de alguna manera, ¿no? Esa percepción del mundo que es muy discreta, ¿no? Que es como casi es como un soplo de aire. Carmen era como un soplo de aire, de alguna manera. Llegaba, nunca hablaba en los plenos, pero ahí estaba ese aire que cuando dejó de soplar se notó mucho. Era una gran trabajadora. Es más, la tarde antes de morir, ella murió de noche durmiendo. Aquí en Andalucía se dice que quien muere durmiendo es la muerte de los justos, y me parece que es muy bello decir que Carmen tuvo una muerte como una persona justa, que como creo que fue. Que ella siguiera trabajando, que la última cosa que hizo antes de irse a dormir es estar dibujando, ¿no? Pues me parece que define muy bien, ¿no? y que muriera durmiendo, ¿no? A mí eso me llenó de paz. Fue un gran impacto para todos los que la conocíamos y la queríamos, ¿no? Pero que tuviera esa muerte plácida, ¿no? Como de alguna manera también lo eran sus últimas series, ¿no? Es algo plácido, también te produce como un bienestar, ¿no? Y ella misma producía ese bienestar. Bueno, aquí estamos en el estudio de tía Carmen. Aquí fue donde pasó sus últimos bastantes años. Lo mantenemos exactamente igual que el último día que ella disfrutó de esto, que realmente fue el día antes. Ella murió con un pincel en la mano. Siempre decía, yo quiero morir como Picasso, con un pincel en la mano, y realmente así fue.